Hola, sean todos ustedes bienvenidos a mi canal Piensa Matemática. Yo soy José Cruz y en este video les voy a explicar cómo podemos resolver esta pregunta sobre el examen de admisión a la Universidad Nacional de Colombia. La pregunta nos dice, sea un paralelogramo ABCD con un ángulo de 60 grados y un paralelogramo EFGH con un ángulo de 120 grados. De las siguientes afirmaciones, nos dan 4 afirmaciones, nos preguntan cuáles de ellas son correcto afirmarlas. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Lo primero es que nos dice que tenemos un paralelogramo. Y pues yo necesito saber qué es eso de paralelogramo. Si no, no puedo resolver el ejercicio. Un paralelogramo es una figura de 4 lados en la cual sus lados opuestos son paralelos y de la misma medida. Entonces, por ejemplo, no sé, un paralelogramo podría ser algo así. Tengo esta línea, trazo una, digamos que paralela, aquí la voy a hacer más o menos a ojo. Esta es paralela también a esta y son de la misma medida, entonces. Son de la misma medida y son paralelas, ¿listo? Eso es lo que tenemos. Esto es un paralelogramo, ¿vale? Ahora nos dice que tenemos EFGH, entonces dibujamos otro paralelogramo. Yo voy a dibujar otro paralelogramo igual a este, pero no me voy a guiar en el dibujo porque yo me lo inventé. Me voy a guiar es en lo que dice la información. Luego el dibujo solo me sirve como guía, pero tengo que centrarme en la información que tengo acá, ¿no? Entonces, listo, ya. Tenemos que en un paralelogramo, en el ABCD, este de acá, digamos A, B, C y D, tenemos un ángulo de 60 grados, ¿sí? Entonces, ustedes se lo colocan a cualquiera. Voy a colocarlo acá. Y un paralelogramo EFGH. E, F, G y H. Con un ángulo de 120 grados. Recuerden, ustedes se lo colocan a cualquiera. Pero como este ángulo es mayor a 90, yo podría colocarle en uno de los que está más abierto. Entonces, por ejemplo, acá, 120 grados. Listo. Ahora sí, miren qué dicen las afirmaciones. Deben ser congruentes, sus lados son respectivamente proporcionales, deben tener al menos un lado congruente. Bueno, antes de analizar estas afirmaciones, vamos a meternos con los ángulos de cada paralelogramo. Resulta que en todo paralelogramo, los ángulos opuestos miden igual. ¿Eso qué quiere decir? Que si este ángulo en A mide 60, el ángulo en C también tiene que medir 60 grados. Quiere decir que si este ángulo en F mide 120 grados, este ángulo en H también tiene que medir 120 grados. Bien, ahí vamos bien. Ahora necesitamos otra propiedad, tenerla presente. Y es que en los cuadriláteros, es decir, la figura de 4 lados, siempre la suma de los ángulos internos nos debe dar 360 grados. Siempre. ¿Por qué? Porque si yo trazo esta diagonal se forman dos triángulos. Y recuerden que los triángulos, la suma interna de los ángulos da 180. Entonces 180 de acá y 180 de acá me da 360. Siempre pasa en los cuadriláteros. La suma de sus ángulos internos da 360. Entonces miren, 60 y 60, 120. Si a 360 grados le quito los 120 que ya colocamos, tendríamos 0 menos 0, 0, 6 menos 2, 4 y 3 menos 1, 2. 240. ¿Qué es este 240? Lo que deben medir estos dos ángulos. Pero como los opuestos deben medir igual, entonces 240 dividido entre 2 me daría 120. 120 para este ángulo y 120 para este otro ángulo. Entonces miren que ya encontré las medidas de los ángulos de este paralelogramo. Ahora vamos con este. Hago el mismo procedimiento. ¿Cuánto llevo hasta acá? 120 y 120, 240. Entonces, a los 360 que en total tiene que medir, le voy a quitar los 240 que ya tengo. Entonces, 0 menos 0 es 0, 6 menos 4 es 2 y 3 menos 2, 1. Entonces, lo que acabamos de encontrar es que los dos ángulos que faltan del paralelogramo para que me sumen los 360 deben dar 120 grados. Entonces, la única forma de que eso pase, sabiendo que los ángulos opuestos miden lo mismo, es que uno mida 60 y el otro mida 60, porque son los únicos dos números iguales que sumados me dan 120. Fíjense que de esta manera tan sencilla
acabé de darme cuenta que estos dos paralelogramos tienen sus ángulos iguales. Miren que no me estoy guiando en el dibujo, me estoy guiando simplemente en la información. ¿El dibujo para qué me sirvió? Para organizar los ángulos y saber cuáles son opuestos. Ahora, deben saber en geometría qué pasa cuando dos figuras tienen todos sus ángulos iguales. Resulta que cuando dos figuras tienen todos sus ángulos iguales, tienen la misma forma. La forma se mantiene, pero no el tamaño. Yo copié el dibujo, fue por comodidad, pero perfectamente, digamos, no sé, piensen en Word, cuando ustedes cogen una imagen y desde la esquinita empiezan a agrandarla. La imagen se ve exactamente igual, pero cambia el tamaño. Y eso está pasando aquí, que al tener todos los ángulos iguales, esos dos paralelogramos tienen la misma forma, pero no necesariamente el mismo tamaño. Entonces con esto podemos intentar dar solución a la pregunta. Lo primero, ¿deben ser congruentes? Bueno, aquí tienen que saber qué significa congruente. Congruente en geometría es lo que comúnmente nosotros entendemos como igual. Entonces aquí pueden cambiarlo, digamos que no es tan formal, pero en el examen digamos que podrían hacer ese cambio y no pasa nada. ¿Deben ser iguales? Entonces, ya les acabé de decir que no, que con estas condiciones no necesariamente son iguales. La forma sí, pero el tamaño no. Entonces, congruente significa que tengan la misma forma y el mismo tamaño. De hecho, que si yo coloco esta pieza sobre la otra, casen perfectamente. Y muchos me van a decir, pero mire que la hizo igual. Sí, otra vez. Yo hice eso en el dibujo por conveniencia. Pero dadas las características, o sea, yo lo que leo es lo que me dice el problema, y lo que dice el problema es que tiene los mismos ángulos, no necesariamente la misma medida de los lados. Entonces ya por eso puedo descartar también la 3, que debe tener al menos un lado congruente. Si ya tuviera un lado congruente, ya todos los otros lados tienen que ser congruentes. ¿Por qué? Pues porque si tiene este lado congruente, al ser paralelos e iguales, este también lo tendrían igual. Y por consiguiente, estas dos también tienen que cortar siendo iguales. No, no va a pasar. Entonces, no debe ser congruente completo ni tener al menos un lado congruente. No. Por ende, ya podría afirmar que las otras dos son las correctas. Miren, ¿sus lados son respectivamente proporcionales? Sí. En toda figura semejante, es decir, que tenga la misma forma, pero no necesariamente el mismo tamaño, todos sus lados son respectivamente proporcionales. Eso es una propiedad que sale de la semejanza. ¿Tienen dos pares de ángulos congruentes? También miren, este par de lados es congruente y este otro par de lados también es congruente, eso sí. Entonces, las medidas de esos ángulos son la misma. Por eso podemos afirmar que sí se cumple esa condición. Es así como llegamos a que la afirmación 2 y la afirmación 4 son verdaderas. Por ende, la respuesta correcta es la opción B. Espero hayas entendido el planteamiento que usé para dar una solución a la pregunta propuesta. Si te gustó mi video, no olvides darle me gusta y suscribirte a mi canal. Espero que estés muy bien hasta un próximo video.